Vamos rápidamente a nuestro corte de todos los jueves a las 8:30 de la noche, cuando recordamos algo de lo que hice yo en Cosas que Sabemos, una serie de unos 100 y tantos vídeos que hice sobre algunos de los 800 artículos que escribí para El Correo a lo largo de 18 años en la página de ciencia del suplemento del Correo, el suplemento del periódico El Correo de Bilbao, donde durante 18 años y sin faltar una sola semana, salvo cuando no se publicaba o tenía otra temática, pues fueron 4 o 5, durante 18 años escribí un artículo sobre divulgación científica, y este es sobre este señor, el señor Maurice Hilleman, el señor de las vacunas, salvador de millones y millones de vidas, mal que le pese a Bosé, Bumburi, Albice y demás despojos humanos. Regresamos en 7 minutos. Maurice Hilleman debería ser más conocido, ya que es el científico creador de más vacunas de toda la historia, el salvador de muchas vidas, incluida probablemente la de usted. No existe una receta única para hacer una vacuna. Distintas enfermedades, distintos patógenos requieren distintas aproximaciones. Algunas vacunas, como la de la gripe, la polio o la rabia, contienen virus muertos. Otras, como el sarampión, la rubéola o las paperas, están hechas con virus atenuados. Algunas más, como la antitetánica, constan de las sustancias tóxicas que producen los patógenos. Otras contienen solo un determinado fragmento de proteína potencialmente dañina, y una clase más tiene solo la capa exterior de algunas bacterias conjugada con las sustancias tóxicas. Estas aproximaciones tienen todas, eso sí, el mismo fin. Al inocularse en nuestro cuerpo y amenazarlo, este crea anticuerpos para destruir al agente de la vacuna. Después, el cuerpo recuerda cómo producir esos anticuerpos, y el día que se ve atacado por verdaderos patógenos con toda su potencia, por así decirlo, la fábrica de nuestras defensas está preparada para producir esos anticuerpos y defenderse si lo atacan. Casi todos, al menos en los países más opulentos, nos hemos beneficiado de una o más de las vacunas que desarrolló Maurice Hilleman. Este estadounidense creó o mejoró durante su carrera más de 40 vacunas, muchas de las cuales siguen en uso hoy, ya bien entrado el siglo XXI. Maurice Hilleman nació en una granja en Montana en 1919 y creció durante la Gran Depresión de Estados Unidos en un ambiente religioso luterano. En 8º grado se encontró con el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, y decidió que se dedicaría a la ciencia, lo que consiguió pese a las dificultades financieras que en los años siguientes amenazarían su sueño. Pero la familia consiguió al fin que Maurice se doctorara en microbiología por la Universidad de Chicago en 1941 con un trabajo de investigación que demostraba que la clamidia no era producida por un virus, sino por una bacteria. Comenzó entonces una carrera en la industria farmacéutica que empezó con el desarrollo de una vacuna contra la encefalitis japonesa B, enfermedad que atacaba a los soldados estadounidenses destacados en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial, y después hizo otra que logró contener una peligrosa pandemia de gripe de una nueva variedad a fines de 1950. En 1963, Hilleman enfrentó el desafío que presentaba la vacuna contra el sarampión desarrollada por John Enders. Aunque efectiva y muy apreciada, pues por entonces el sarampión mataba a 500,000 de niños al año en los Estados Unidos, era demasiado potente y con cierta frecuencia provocaba fiebre y sarpullidos en los niños a los que se les aplicaba. El científico desarrolló así un procedimiento para reducir esos efectos, aplicando al mismo tiempo una dosis de gamma-globulina al niño, pero siguió trabajando con la vacuna hasta que logró desarrollar una cepa del virus del sarampión que era mucho menos agresiva y que es la que se utiliza hasta la actualidad. Ese mismo año, una epidemia de rubeola mató alrededor de 11,000 niños en Europa y Estados Unidos, y los investigadores del gobierno estadounidense desarrollaron una vacuna que, sin embargo, otra vez era altamente tóxica. De nuevo, Hilleman entró en escena y para 1969 había desarrollado una versión segura de la vacuna que evitó una nueva epidemia. Su pasión le ejemplificaba una de las anécdotas favoritas del propio Hilleman. Una madrugada de 1963, su hija Jerry Lynn cayó víctima de las paperas. El microbiólogo la metió en cama, condujo 20 minutos hasta el laboratorio, tomó el material necesario para recoger muestras del virus infeccioso que crecía en la garganta de su hija, volvió a casa,
tomó las muestras y volvió al laboratorio para preservarlas en su frigorífico. El cultivo de ese virus y su estudio darían como resultado tiempo después la vacuna contra las paperas, que convirtió en recuerdo en gran parte del mundo una enfermedad infantil que ocasionaba numerosos casos de sordera y esterilidad entre sus víctimas. En 1971 el Dr. Hillman consiguió unir en una sola las 3 vacunas principales que había desarrollado: la MMR, por las siglas en inglés de sarampión, paperas y rubeola, o triple vírica, que desde entonces es parte importante del arsenal inmunológico de la medicina preventiva. Maurice Hillman tenía una personalidad áspera y brusca que atribuía o excusaba con su temprana formación en los campos cultivados de Montana. Ello también lo hacía un individualista desusado en una época en que cada vez más los avances científicos iban siendo producto del trabajo de grupos interdisciplinarios formados por numerosos investigadores. A diferencia de otras personas que trabajan en la investigación, recordaba uno de sus jefes del laboratorio Merck, Maurice hacía él mismo todos los aspectos de la investigación y el desarrollo. Esta actitud, que le hacía decir mi hobby es mi trabajo, lo impulsaba a realizar largas jornadas laborales 7 días a la semana, algo que, aseguraba él, debían hacer todos los investigadores. Su dedicación no se limitaba al desarrollo científico y técnico de las vacunas, sino que se desbordaba hasta la fabricación de las mismas. Una vez que terminaban los estudios clínicos y la vacuna era aprobada para ser utilizada, Hillman solía estar al tanto de la producción industrial de la vacuna, vigilando el proceso y corrigiendo posibles fallos con una tenacidad que en ocasiones provocaba tensiones entre el personal de fabricación no acostumbrado a este tipo de supervisión. Entré en conflicto prácticamente con todo el mundo, recordaba después Hillman divertido. Sin embargo, su insistencia permitió el desarrollo de métodos de producción en masa de vacunas seguras que pueden almacenarse durante largos periodos en preparación de posibles epidemias. Cuando alcanzó la edad de 65 años, que era la de la jubilación obligatoria en el laboratorio, fue inmediatamente recontratado como asesor externo, lo que implicó básicamente que siguiera haciendo su mismo trabajo normal durante 20 años más, hasta su muerte en 2005, mientras batallaba furiosamente por desarrollar una vacuna contra el VIH-Sida. Hoy se calcula que el trabajo acumulado de Maurice Hillman, héroe desconocido de la medicina, salva alrededor de 8 millones de vidas al año. Quizás son muchas más. Entre las más de 40 vacunas desarrolladas por Hillman están las del sarampión, las paperas, la hepatitis A, la hepatitis B, la meningitis, la varicela, la rubeola, la neumonía y la gripe Haemophilus influenza tipo B, además de haber descubierto varios virus y descrito el proceso de reproducción de varias infecciones. Por eso, Robert Gallo, descubridor del virus del SIDA, lo llamó el vacunólogo más exitoso de la historia. Pues ahí tienen la historia de Maurice Hillman, un personaje extraordinario, un personaje que ha salvado muchísimas vidas y yo creo que debería ser más famoso, no sé, que Bumburi o que Bosé, qué sé yo.